En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Estos días de Halloween y de visitas a los cementerios son propicios, además de para representar el tenorio, para las historias de miedo. Por eso hoy Fran Chaparro nos trae su recién presentado primer libro, Historias de la Niebla, una tenebrosa colección de relatos de terror. Fran, estas historias de la niebla son relatos de terror, pero ¿terror del psicológico o terror del de dar susto? Hay un poquito de todo. Más que el libro, aunque se califica de terror, pero yo siempre hablo de él como de historia de misterio sobrenatural. Ajá. Pero aunque hay de todo, ya te digo, se toca el terror puro y duro, pero la mayoría es un misterio más sobrenatural, más sutil, no es tan claro, tan como el terror duro, ¿no? ¿Y por qué te da a ti por meterle miedo a la gente, digamos? Pues de siempre me ha gustado el tema del misterio, el terror de siempre, incluso de chaval ya, cuando escribía alguna cosita siempre iba sobre estos temas. Y luego ya me aficioné al tema parapsicológico y misterios y tal. Y bueno, si unes una cosa con otra, pues la escritura la unes con lo parapsicológico y salen cosas como esta. Lo que pasa es que es curioso que cuando hablamos de los miedos, es algo que como que siempre lo queremos evitar y sin embargo al mismo tiempo nos atrae de alguna manera, ¿no? Sí, nos gusta el pasarlo mal. Vamos a ver una película al cine y nos gusta pasarlo mal, disfrutamos pasando miedo. Es curioso. ¿Por qué crees tú que somos tan raros? Pues no lo sé, supongo que siempre nos llama la atención como lo prohibido, pues también lo que nos despierta cualquier tipo de sentimiento fuera de lo habitual, y el miedo pues es uno de ellos. Entonces, bueno, es una forma fácil de tener esa experiencia. Hablamos del miedo en general, pero ¿tú crees que más o menos hay algunos miedos que son comunes a todas las personas o cada uno tiene miedos diferentes? Sí, hay miedo, el miedo a la muerte, por ejemplo, es uno de los que más normal que la gente tenga. Y luego ya pues las fobias particulares de cada uno, ¿no? A los insectos, a la oscuridad, en fin, eso ya es cada cual. Y tú a la hora de ponerte a pensar una historia como las que aparecen en Historias de la Niebla, ¿cómo te la planteas? ¿A partir de dónde comienzas a escribir? Pues yo me baso mucho en historias reales, aunque parezca que no, pero muchas de las historias que hay ahí, que el lector va a decir, bueno, esto es fantasía pura y dura. Uh-huh. Pues precisamente esas que parecen fantasías son las que están basadas en hechos reales. ¿Ah, sí? Y quizás las que sean más normales, pues son las que han salido de mi cabeza. O sea, que es al contrario, pero parece que es mentira, pero es así. Hay mucha historia rara en la vida real, sí. Lo que pasa es que hay que saber mirarlas y Hay descubrirlas. que saber, claro, hay que saber buscarla, hay que investigar también. Yo investigo mucho, tengo, en mi biblioteca el 50% es sobre estos temas. Entonces muchas veces pues tiro de libros antiguos y voy buscando, y a lo mejor cualquier frase o si no la historia en completo, que también, cualquier frase, te puede dar la idea para un relato. Pero ya te digo, hay muchas que están basadas en hechos reales y son las que quizá a la gente más le sorprendan y piensen que no, que eso es imposible que pase. Pues sí, pasan. Y estas historias son de esas que cuando te pones a leerlas te crea por dentro ese miedo, pero sin embargo quieres seguir leyéndolas. Espero que sí. A mí particularmente no, porque bueno, las escribo yo, ¿no? Entonces, aunque siempre al autor es al primero que le tiene que dar, ¿no? Un poco de respeto lo que está escribiendo, porque si no te da miedo a ti mismo, pero bueno, quizás menos, ¿no?, que al lector. Pero sí, ha habido, con otros relatos que ya sean de otras publicaciones, ha habido lectores que me han dicho, oye, pues estaba leyendo tal, y estaba leyéndolo y estaba mirando por encima del libro a ver tal. Eso siempre es bueno, ¿no? Eso es señal de que el relato llega al público. Pero claro, eso es lo más difícil de conseguir, ¿no? Sí, es lo difícil. Yo no me lo planteo a la hora de escribir, no lo hago a posta, ¿no? El decir, voy a escribir esta frase para que, no sé. Yo escribo, además mi estilo es un estilo sencillo, no es un estilo muy recargado, ni muy complicado, no busco tampoco grandes florituras, ¿no?, a la hora de escribir. Me gusta un estilo directo,
Pero bueno, me sale así. Parece ser que, bueno, de momento a la gente le llevo, ya te digo, algunos comentarios me han dicho, oye, pues estaba leyendo y hay que ver, me dejó mal sabor de boca, o estaba leyendo a la vez y estaba mirando en la oscuridad, a la sombra, al tal. Eso es bueno. Claro, tú dices te sale así, pero también es una cuestión de ir depurando el estilo. Me refiero a que, por ejemplo, si pensamos en historias de miedo en cine, por ejemplo, parece que es más sencillo conseguir el aterrorizar Claro. a los espectadores, porque Una imagen vale más que 1000 palabras. claro, Entonces, y más que una imagen muchas veces el sonido, ¿no? Porque muchas veces se valen de eso, de sí. ir contándote con una musiquita muy suavecita y de manera inesperada susto, Sí. cosa que en un relato eso Es no se puede complicado, hacer, ¿no? sí. Entonces, ¿de qué armas tienes que tirar tú a la hora de escribir para conseguir eso? Pues imagino que de crear un ambiente, de crear una atmósfera con alguna descripción, o simplemente tratando un tema en concreto que sepas que a la gente le asusta, ¿no? Como te decía antes, el miedo a la muerte. Bueno, pues vamos a tratar sobre una historia que hable sobre la muerte. Ya ahí le estás tocando al lector, le estás tocando la fibra. Luego ya solo tienes que adornar un poquito la idea, y a partir de ahí ya en la mente, ¿no? La imaginación del lector es el que hace el resto. ¿Y a Fran Chaparro qué cosas son las que le dan miedo? Ya pocas. Yo sí, de niño era muy miedoso. Ya estás curado de espanto, Ya ¿no? estoy curado de espanto por muchas cosas, ya estoy curado de espanto. Pero me sigue dando respeto el tema de fantasma, el tema de vida después de la muerte. Eso sí me sigue dando respeto. También me imagino porque habrás leído mucho sobre el tema, ¿no? Sí, he leído mucho sobre el tema. He tenido alguna que otra experiencia, entonces bueno. No me digas. Hay gente escéptica, ¿no? Que simplemente no lo cree y bueno, no pasa nada. Pero quienes sí creemos, quienes hemos tenido algún tipo de experiencia en esto, es algo como que es más real, ¿no? Tú dices, bueno, un relato de vampiro, un relato del hombre lobo, tal, vale, lo clásico, ¿no? Dices tú, bueno, sí, pero no es fácil, ¿no? No es creíble, no es tan creíble, ¿no? Pero sobre la vida después de la muerte hay muchos testimonios, parece ser que es cierto, entonces, como es algo tan real, ¿no? Pues es algo más que puede pasarte, quizás por eso te dé más miedo. Decía antes que tú eres un ávido lector de este tipo de libros. ¿Qué autores son los que te sirven de referencia, tanto al leer, pero sobre todo a la hora de escribir tus propios relatos? Pues yo me he leído sobre todo a los clásicos, más que los actuales, siempre lo digo. Yo tiro siempre mucho de los más conocidos, ¿no? Poe, Lovecraft, Shelley, Stoker, siempre con el Drácula. Pero había otros grandes escritores que no son conocidos como escritores de terror, pero en cambio también hicieron sus pinitos. Lord Byron, Baudelaire, también escribieron sus relatos de terror. La novela que inauguró el género gótico en el siglo XVIII fue El Castillo de Otranto, y lo escribió Horace Walpole, y era un político, y a partir de allá empezó a subir este tipo de historias, ¿no? Siempre tiro de los más clásicos, lógicamente de los modernos también, pero ya leo menos. No soy muy ávido lector de Stephen King, por ejemplo, que también, ¿no? Pero no soy, ya te digo, tiro más de los clásicos. Baker, en fin, no sé, los más, incluso españoles, ahí yo siempre, mi amiga Pilar Vera con su libro que sacó de La Cámara Oscura, con su relato, que no eran relatos pasaba como esto, quizás incluso menos que esto, no eran relatos de terror tan claros, siempre tenía ese puntito de leyenda, ¿no? Ese tipo de relatos. O José María Merino con Cuentos del Reino Secreto, también son relatos que más que el terror toca las leyendas de cierta localidad, ¿no? De Galicia, de León, de tal sitio. Y ese es el tipo de misterio, de relato que me gusta, el cuento que sea más misterioso, más que relato de sangre, más que relato de... que quizá ya esté demasiado visto el tema gore, ¿no? Mucha sangre no. Historias de la Niebla es el primer libro que publicas, ¿no? En solitario sí. He hecho un par de colaboraciones en antología, con 13 puñaladas y con Vampiralia, y he colaborado también en un par de revistas, en El Látigo de los Gatos y en Dissident Tale, que es digital. Pero en solitario este es el primero, sí. ¿Y tenemos más proyectos de aquí en adelante? Hay un par, sí, espero que sí, que no se quede solo en esto. Hay un par de ideas, tengo un par de ideas ya, una es para una novela, que se saldrá un poco del tema del terror, trata también sobre una historia real, sucedió aquí en Cádiz, tiene su misterio, pero no es terror. Y también hay otra idea por ahí que quizás mezcle lo que es novela corta con relato. Eso es una idea que se está gestando. Pero ya es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. La novela sí tengo ya toda la documentación recabada ya es cuestión de ponerse a escribir. Lo dejé un poco parado cuando empecé a sacar este. Lo otro es una idea que le sigo dando vuelta. ¿Y tú tienes tiempo para escribir? Sí, porque mi trabajo afortunadamente me permite
me permite escribir, sí. Me dedico a la seguridad privada y entonces los turnos de noche dan mucho juego para escribir o para estudiar o para lo que quiera. Que lo que no da, por así decirlo, es el tema de la literatura como para vivir de ella por ahora, ¿no? No, por lo menos yo seguro que no. Vamos, yo creo que el 90% de los que nos dedicamos a escribir, tú lo sabes también, no podemos vivir de lo que se escribe. Ese sí que es un relato de miedo, ¿no? Sí. ¿Qué expectativas tienes tú de lo que quieres que Historias de la Niebla genere en tus lectores? Pues yo espero que gustes principalmente, que entretengas. Y ya te digo, yo no busco mucho más que eso, con que lo que algún lector, como te he dicho antes, me diga, oye, pues he leído tal relato y me ha llamado la atención, me ha gustado, me ha asustado, he estado pendiente de tal que tú contabas y a partir de entonces miro aquí, miro allí. Yo de momento con eso me conformo. Eso es un poquito lo que alimenta a los escritores, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Tampoco se puede andar con grandes miras en un principio, ¿no? Pues después el batacazo es más grande, pero poquito a poco. Bueno, esperemos que no haya ningún batacazo, sino un gran éxito para estas Historias de la Niebla que nos ha traído hoy Fran Chaparro. Muchas gracias. A ti.